El vudú, la religión, es un tema muy raro. Tiene muchas aristas. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. La idea general cuando se dice vudú son los zombies. Estos personajes que deambulan por ahí con las manitas en alto, muy extraños, con la mirada perdida, de apariencia blanca, aun cuando su tez sea extremadamente morena. También los muñequitos, los fetiches, estos muñequitos vudú llenos de agujitas. Seguramente también se imaginan que vudú se escribe B-O-O-D-O-O. Pues no, esa es la idea norteamericana. Bueno, de los Estados Unidos de Norteamérica. La idea hollywoodense del zombie, del vudú, de todo esto, es una idea basada en un montón de fantasías. El vudú es una religión, es una práctica religiosa, es una práctica animista y se divide en varios tipos de vudú. Ciertamente hay la parte, digamos, ligerita y también la parte pesada. A diferencia de algunas religiones cristianas, en donde se practica o se cree en el amor divino y todo esto, el vudú tiene ciertas características que lo hacen diferente. Empecemos por ver. El vudú se divide en dos grandes familias. El vudú congo, o vudú negro, vudú pesado, y el vudú redé. Redé es el que se practica más bien en las Antillas, en Haití, en estos países que pertenecen a las colonias de esclavos. El vudú congo, como su nombre lo dice, se practica en el África Central. Además de esto, hay algunas variantes que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Encontramos, por ejemplo, el umbanda, el candomblé, el palo mayombe, que son variantes o herederos del vudú. Hay quienes dicen que el vudú es muy antiguo y es probable que sí. Ten en cuenta que África es el semillero de la humanidad, es de donde surgimos todos. Los restos más antiguos se encuentran por ahí perdidos en aquellas regiones. Así que no sería raro que el vudú fuera una religión muy antigua. Evidentemente se ha transformado con el paso del tiempo, pero sería muy antigua. Algunos, sobre todo gente que está dentro del vudú, afirman que puede tener mayor antigüedad que el propio judaísmo, asegurando antigüedades del orden de los 7 a los 10.000 años. Esto es un tema muy discutible, ya que no hay una evidencia precisa respecto al lugar de surgimiento ni a la forma en la que surge. La versión hollywoodense, esta versión muy linda, en donde el zombie es un grandote que obedece las voces de su amo, en realidad es una versión muy reciente. La versión del zombie y todo esto es del siglo XX. Y de hecho, la versión más popular se crea a partir de la familia Duvalier, en Haití. Ellos inventan mucho de esta teoría del zombie para intimidar a la gente. Pero esa es otra historia. Déjeme que le explique un poco más acerca de los diferentes vudús. El vudú redé es el vudú ligero. Digámoslo así, es el vudú suave. Normalmente se atribuye a la región de Haití y de las Antillas. Es una práctica más como de curación que como de daño. Claro, también se puede utilizar para daño, pero no es magia negra. Como tal se consideraría más dentro del ámbito de las curaciones místicas. Se basa en la práctica de dos tipos de sacerdotes, que sería el Hongan, en el caso del varón, y el Mambó, o la Mambó, que sería la sacerdotisa del vudú. En ambos casos, su trabajo es a partir de espíritus. Ellos trabajan ciertos espíritus que se podrían considerar como benéficos o, por lo menos, no tan agresivos. Dentro de este ámbito,
lo que hacen es llamar a través de rituales a un espíritu que haga lo que se le está pidiendo. Algo interesante de esto es que el vudú redé, esta tradición local, va encaminada a utilizar ciertos espíritus para atender a las personas, e incluso en el vudú redé, el tótem o muñeca totémica tiene una función que también puede ser curativa. La aguja se coloca en cierta forma para evitar un dolor, para provocar que se cure una herida, etc., dándole un valor espiritual. Pero esto tiene ciertas cosas muy locas. Empecemos por entender que el ser humano, desde el punto de vista del vudú, tiene dos especies de espíritus. Uno de ellos es la fuerza vital, el akra, y luego tiene el diodó, o didio, que sería básicamente el espíritu que no tiene cuerpo. Cuando la persona muere, el akra, que es esta fuerza vital, se esfuma, desaparece, pertenece al cuerpo, y el cuerpo muerto ya no lo tiene. De hecho, cuando una persona va muriendo, esta akra se debilita, pero es ahí en donde interviene la curación. Hay otra parte del cuerpo, este dio, que sería la parte inmortal, el espíritu que no tiene un cuerpo, que puede sobrevivir. Una vez que el cuerpo muere, este se transforma en una especie de espíritu errante conocido como yorka. El yorka se convierte a su vez en un espíritu errante que puede escapar. Este espíritu también puede ser atrapado. Se le conoce también como el Gros Bon Ange, el espíritu grande, el ángel bueno, o el gran ángel bueno. Es el que le da vida a las personas, pero una vez que se libera del cuerpo que ha muerto, puede ser capturado, y ahí es en donde interviene el vudú redé. A través de una serie de ritos celebrados cerca de la persona agonizante se puede capturar este espíritu y utilizarlo para curar a otras personas. Es un espíritu muy fuerte, pero al mismo tiempo es un espíritu que conserva la identidad del muerto. Por lo tanto, si ese muerto era una porquería de ser humano, este Gros Bon Ange será una porquería, lo que hace que sea muy delicado. En este caso, el Bokor, en el caso del vudú Congo, o el Hongan, en el caso del vudú redé, tratará de capturarlo para sus usos y trabajarlo, pero tiene que ser muy rápido porque hay un pequeño problema. Una vez que este Gros Bon Ange sale del cuerpo, busca inmediatamente ir al agua, escapa hacia el agua, con el propósito de purificarse y poder liberarse, es decir, quitarse todo aquello que le pertenece al cuerpo. Una vez que se libera de esto ya no sirve para nada. Se le conoce como Petit Bon Ange y es un espíritu libre. Es un espíritu que aun cuando se le pudiera capturar ya no tendría mucho sentido, ya no valdría para gran cosa porque ha perdido esa energía que, si bien era sucia, era contaminada con las experiencias de vida, era muy fuerte por todas las emociones que llevaba. El Petit Bon Ange ya no tiene la fuerza ni para curar ni para enfermar, y en muchas ocasiones, de hecho, se convierte en un espíritu superior, y entonces ya no funciona realmente para lo que se quiere, simplemente es una protección, es un loa, es una deidad. Todo esto tiene que ver con toda la práctica vudú. El vudú redé, este vudú, llamémosle suave, este vudú ligero, con la ayuda de estos espíritus que van capturando, pueden hacer que alguien mejore, o pueden hacer también, por supuesto, que alguien empeore. Si logran dañar al Gros Bon Ange de una persona, esa persona enfermará. Lo mismo, si a través de un encantamiento y de un sortilegio afectan el akra de una persona, esta pieza, este espíritu que va unido al cuerpo, el cuerpo se deteriora también rápidamente, y es en donde se basa tanto la curación como el daño. Para curar se puede utilizar desde brebajes, que también es muy conocido. El vudú no está exento de la herbolaria, de hecho van de la mano.
Una buena parte de las prácticas de los Hongans y de las Mambo es esencialmente la práctica de la herbolaria, la preparación de tés, de infusiones, de sahumerios, de cosas que se inhalan, polvos, etc., es a partir de una especie de herbolaria, pero también se valen de venenos animales. El pez globo y otros producen ciertas sustancias altamente tóxicas que en ciertas concentraciones son letales, pero en bajas concentraciones, combinados con ciertos elementos, pueden ser depuradores del sistema linfático, del sistema renal, una serie de cosas. Claro, poca gente sabría cómo usarlo, pero se puede utilizar. Y después, a partir de esta creencia en su conjunto, utilizando elementos como por ejemplo un Loa, que ya es una Petit Bon Ange que ha evolucionado y que ahora es un espíritu, si éste tiene a buenos ojos al Hongan, es decir, que lo ve con buenos ojos, podrá ayudarlo a curar. Sin embargo, el Hongan, si éste ha hecho práctica oscura, no necesitará un Loa. Lo que hará será capturar Gros Bon Ange de una persona que está muriendo, y con ese ímpetu y esas emociones podrá utilizarlo. Evidentemente, y como usted se imaginará, si se logra capturar el Gros Bon Ange de alguien que fue una porquería de ser humano, podrá ser utilizado para el mal. Esto es algo interesante porque en la época de las dictaduras militares, que terminaron hace poco, no se crea usted que fue hace muchos años, Papa Doc murió, si estoy en lo correcto, en los 80, no tengo el dato exacto, pero es reciente, en los años 80 del siglo pasado, Jean-Claude Duvalier. Este sujeto tenía ciertas prácticas terribles, era un dictador además asesino, caníbal y toda suerte de cosas tremendas, pero él mismo se presentaba como un gran sacerdote vudú. De hecho, él se presentaba como Bokor, es decir, practicante de magia negra, practicante del vudú Congo, el vudú oscuro. Y lo que hacía era capturar a sus enemigos, a sus rivales políticos, y practicar ceremonias vudú en las cuales los asesinaba. Durante estos asesinatos, lo que hacían era, por medio de unos rituales, apoyado por varios brujos de la región, brujos vudú, capturar el Gros Bon Ange, y a partir de esto dañar a otras personas. Parte del ritual incluía el consumir, por ejemplo, el corazón de sus víctimas, y hacerlo del conocimiento de todos. Después arrojarían el cadáver en alguna parte, y así se sabría que ese cuerpo que pertenecía a un rival político de Papa Doc habría sido utilizado o habría sido sometido a una práctica vudú, y esto sembró mucho miedo. También había otra cosa, la fuerza de represión, el grupo represivo de Papa Doc era conocido como los Tonton Makut. Era una fuerza irregular, no eran soldados regulares, era una especie de policía secreta, pero no eran secretos. Era gente que se veía, salían a la calle disfrazados con un gorro ridículo y un tolete y armas, y asesinaban a las personas. Además los asesinaban de formas brutales, a machetazos, a golpes, los estacaban en la calle. Eran asesinos terribles. Se decía que los Tonton Makut en realidad estaban bajo el control de Jean-Claude Duvalier de Papa Doc por ritos vudú, es decir, que los tenían embrujados. E incluso, en la época de Jean-Claude Duvalier se habló mucho de la aparición de zombies, personas que habían sido zombificadas. Y es que, si bien el vudú redé, como práctica religiosa, es la religión reconocida en Haití, no sé si sea la religión oficial, pero es una práctica religiosa aceptada, aunque cabe señalar que en su constitución está prohibido utilizar magia para dañar a otros. ¿Sí? ¿Usted pensará que eso es del siglo XVI? No. Esto ocurre después de la partida de Jean-Claude Duvalier, cuando ya cambia el gobierno y viene el nuevo gobierno, ya no dictatorial. Parte de lo que hacen es incluir una cláusula que para muchos es simplemente darle confianza a la gente, porque las personas en Haití seguían creyendo en esto, pero prohíben constitucionalmente la práctica de brujería para dañar a otros, lo cual es peculiar, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa con el vudú redé? Bueno, ¿se utiliza la muñeca? Sí. Se utilizan otros elementos como la magia, los rituales de cantos, los tambores.
agua, hierbas y demás. ¿Qué capacidad tiene para dañar el vudú redé? Probablemente la de intoxicar a las personas. El vudú redé conoce las hierbas, conoce los polvos, conoce los hongos, y evidentemente para alguien que domina la herbolaria puede fácilmente dañar a otros dando algo, no necesariamente a través de hechicería, sino a través de productos cuya ingesta pueda ser tóxica. Simplemente el veneno del pez globo es suficiente para matar a una persona en cuestión de instantes. Así que no necesitaría eso, pero, a decir de los propios brujos redé, ellos no hacen el mal. Un jongán, una mambó, no van a hacer daño. En cambio, el bokor, ese es diferente. Ciertamente la práctica del vudú redé es una creencia local, de Haití, de estas islas. Y sí, también tiene su misticismo, todo lo que conlleva una creencia animista, etc. Sin embargo, el vudú congo es quizá el más temido de todos. El hecho de que haya surgido a orillas del río Congo, en la región central del África, no significa que no se haya dispersado. El vudú congo se practica prácticamente en todo el África Negra, se practica también en regiones brasileñas, se practica incluso en zonas colombianas. Aquí en México, en los años 90, los narcosatánicos, Adolfo de Jesús de Constanzo, era maestro, o por lo menos se consideraba a sí mismo mago de palo mayombe, que sería otra de las desviaciones del vudú que tiende hacia la magia negra. Hay también quienes practican el candomblé, que es un poco más ligero, por llamarlo de alguna forma. Pero el vudú congo, específicamente, a diferencia del vudú redé, hace daño. Puede afectar a una persona de muchas formas. La práctica tradicional más temida es el daño a distancia. El daño a distancia, a diferencia de la idea del muñequito, la muñeca del vudú congo es muy distinta. No es el clásico muñequito de trapo con una camisetita y una gorrita. Realizar una muñeca de vudú congo es todo un proceso, y por cierto, un proceso terrible. Por eso se le considera tan temible y por eso se le tiene mucho miedo. Pero además no solamente es una muñeca. La muñeca es una de las piezas, pero son varias las que se utilizan, varios elementos. Primero es la muñeca, pero la muñeca por sí misma no sirve para nada. Se utiliza también las velas como parte del ritual. Las velas son indispensables y después las agujas. Las agujas también son parte esencial del ritual. Verá, en el vudú redé, la muñeca puede ser de cualquier cosa. Habitualmente las hacen de tela, una muñeca de tela a la cual se le pone un elemento que pertenece a alguien para que se asocie, y mediante un ritual se puede acceder al alma de esa persona enferma, al Gros Bonange o al Akra, para ayudarle a salir adelante. Esta idea se hace a partir de esta figura, ¿no? Hecha de paja, de un palito de madera, unos palitos de madera, etc. Y a través de una serie de rituales. En el vudú congo no se hace así. En el vudú congo la muñeca se hace a partir de un pepino o de algún tipo de tubérculo similar a un pepino, como puede ser quizá una yuca, un camote. Podría servir para tal fin, pero tiene características muy peculiares en la fabricación de la muñeca. La muñeca vudú, en el vudú congo, está enfocada a dañar a otra persona. Por ello, tiene que hacerse con ciertos elementos que la hacen estar cargada de una energía muy negativa. Primero, se consigue los objetos que se requieren. ¿Cómo? Por ejemplo, habría que conseguir tela de una prenda directa, algo que haya estado en contacto con la persona. Se debe de conseguir algo muy propio. Además del pepino o este tubérculo, debe de ser mediano, no exageradamente grueso, más bien mediano.
Se consigue también cuerda, una cuerda de algodón principalmente muy fuerte, una pieza, una cabecita de muñeca. Esto es importante porque a partir del ritual, la muñequita como tal representará a la persona y tendrá también ciertas cualidades. Por eso es importante que tenga esta cabecita puesta. Y también se harán rituales ahí. A diferencia del redé, que puede ser todo hecho de trapo o de paja, aquí se requiere una cabeza de muñeca. Además de esto, también se utilizarán, por ejemplo, un pabilo grande de vela, se utilizarán tijeras, demás herramientas, se utilizará un imán grande, fuerte, mucho licor, que debe de ser particularmente fuerte. Es curioso, pero en muchos de estos rituales actualmente se utiliza, por ejemplo, mezcal mexicano, aguardiente mexicano o tequila, que sea muy fuerte. Y obviamente los demás elementos como pueden ser cuchillos y demás. ¿Qué es lo que puede estar en contacto con el cuerpo? Bueno, para que la muñeca se asocie al individuo, la prenda o el objeto que haya estado en contacto debe de haber estado en contacto por lo menos 20 días. Este es un punto trascendental. A diferencia del redé, que basta con que sea algo de la propiedad de la persona, en el vudú congo, y específicamente para esto, debe de ser algo que estuvo en contacto mucho tiempo. En el vudú congo, por ejemplo, se roban mucho sábanas, almohadas, ropa interior, anillos, relojes, collares que no sean comúnmente retirados, esclavas, todo esto, e inclusive zapatos que hayan estado durante algún tiempo con la persona. La otra, y que es un poco más difícil de conseguir, pero que es muy codiciado, es cabello. ¿Sí? ¿Le suena? En la brujería mexicana también se utiliza mucho el cabello. El cabello está en contacto permanentemente con la persona. Claro que no debe de haber pasado más de un par de días desde que se consigue el cabello hasta que se utiliza. De lo contrario, aquello ya no va a servir. Pierde la energía vital que le asocia. Pero esto es interesante porque también se utiliza la piel. ¿Sí? Si se quiere dañar a una persona, se le puede herir, cortándole un tajo, y ese trozo de piel servirá para que la muñeca se asocie a la persona. Claro que de nada sirve todo esto si no se tiene un bokor. El bokor es un sacerdote vudú, de vudú congo, que tiene no solamente el conocimiento, sino también el contacto con los que van a hacer el paso. Algo interesante es que, además de todos los elementos, llamémosle físicos, como son el tubérculo, la prenda, las cuerdas y todo esto, se requiere a una persona. El proceso de preparación de la muñeca congo requiere que una persona se preste para fungir como el cargador o generador de la muñeca. La práctica, le advierto, puede ser una descripción bastante grotesca. Consiste en introducir este tubérculo en el cuerpo de la persona. Normalmente se hace introduciéndolo por el recto o introduciéndolo por la boca, pero eso puede ser muy destructivo. Generalmente es a través del recto, se inserta dentro del cuerpo de la persona y, acto seguido, se hace un ritual que, por lo menos en América y en el primer mundo, se consideraría un asalto de carácter sexual y un asalto con violencia, porque la práctica hace que se golpee a la persona, se le claven agujas, se le queme, para provocarle un alto nivel de dolor. Se le tortura. Ahora entiende por qué el vudú congo está proscrito en algunas partes y está enfocado al mal, porque para empezar con el ritual hay que torturar a alguien, hasta el punto en el cual la persona no pueda soportarlo más. Y entonces se extrae aquello. Obviamente el cordel que se requiere, este cordel de algodón, se mete dentro del tubérculo para poderlo extraer después de la tortura. Ahora bien, el tiempo de esto, es relativo a lo que se quiere, pero normalmente después de varios días,
puede funcionar muy bien. Hay quienes aseguran que con 12 horas es más que suficiente, dependerá mucho del Bokor, pero hay quienes lo ponen varios días. Normalmente no puede hacerlo la misma persona que intenta pedir el servicio del Bokor, es decir, aquello que quiera, aquella persona que quiere hacer el daño no puede hacerlo él mismo. Es decir, no puede ser el cargador, la propia persona que hace el daño, porque aquello se revierte. Y hay dos características más que lo hacen ser particularmente proscrito y que se convierta en un delito. Normalmente se ocupan niños, de tal manera que queden tan impresionados que la muñeca quede totalmente cargada. Hay dos características más. Dentro del vudú congo se asegura que el mejor cargador es una criatura albina o una criatura cuya tez sea tan morena que se le pudiera considerar verdaderamente negro. Y debe de ser joven, no puede ser un bebé, tiene que ser un niño pequeño. Evidentemente esto cae dentro del nivel más alto de perversidad humana. Pero una vez que se tiene la muñeca, finalmente se extrae y se hace una serie de prácticas. Entre ellas se le coloca el cabo de la vela hacia los dos lados y se hace una especie de sacrificio simbólico, que es herir al cargador para que rocíe su sangre dentro de la muñeca, con lo cual la muñeca, o este pepino, este tubérculo, comienza a cobrar vida. A partir de ahí se le viste, se le coloca la cabeza, se le coloca el vínculo, que sería el cabello, la piel, la prenda de vestir más cercana. Inclusive un diente, por ejemplo, puede ser muy bueno. Cosas que hayan sido tremendamente personales. Se han encontrado lugares de práctica de vudú congo en donde se encuentran muñecas que tienen, por ejemplo, los lentes de alguien, que tienen dientes de alguien, un reloj, algo que ha estado muy en contacto. A partir de esto sigue la demás práctica, que es el armar esto, y se coloca en la parte de abajo el imán. Las tijeras servirán también como una especie de protección para el bokor, las coloca abiertas y la muñeca está lista. Ahora hay que hacer uso de las velas. Las velas tienen colores específicos, aunque no todas, por lo menos una parte tienen un color para cada elemento y deberán de ser de cera natural. Se colocan una vela blanca si se quiere usar para proteger. Si es amarilla es para proteger de heridas. Si se colocan verdes es para afectar económicamente a una persona. Si se colocan rojas, evidentemente es sobre pasiones y sobre cosas similares. Y las negras son para matar. ¿Sí? Dependiendo de lo que se quiera hacer. 4 velas serán de un color y 3, no importa de qué color sean. Las agujas también son parte de esto. Las agujas también deberán ser utilizadas con un cargador. Es por ello que deben ser de acero inoxidable, porque se van a clavar en la persona. La práctica como tal se considera también como un delito en la mayor parte del mundo civilizado y se considera una agresión contra los niños. Por ello la práctica puede ser particularmente negativa, llamémosle así. Y de hecho, nuevamente, al escuchar estas descripciones, se observa que la práctica como tal está encaminada al daño. El vudú congo no puede ser considerado para beneficio, no puede ser algo positivo, simple y sencillamente porque los elementos que se utilizan no surgen a partir de algo positivo, sino del daño a un tercero, para que funcione. Y generalmente, vuelvo sobre mis mismas palabras, se utilizan niños. De ahí que sea proscrito, salvo, por supuesto, en lugares en donde incluso los propios elementos del gobierno lo utilizan. Las agujas permanecerán por lo menos unas 12 o 14 horas dentro del cuerpo del cargador. El cargador además deberá ponérsele en una especie de trance, dándole a beber tragos de aquel terrible licor
y también se introducen en el cuerpo bañadas en este licor muy fuerte, lo que produce un ardor tremendo. En este caso, hay quienes aseguran que las agujas para funcionar deberán permanecer mucho más tiempo, por lo menos de 30 a 40 días. Hay otros que sostienen que con unas horas basta. Dependerá de la persona y de la resistencia, y también del propio Bokor, qué es lo que quiere hacer. Nuevamente, es una práctica proscrita, es un delito lo que hacen y por ello cae dentro del terreno de la perversidad humana. Una vez que se logra esto, se extraen. Cabe señalar que el período durante el cual funcionan también es limitado. Una vez que ha pasado este tiempo, un par de días después de extraídas las agujas del cargador, las agujas ya no sirven para nada y hay que volverlas a insertar. Muchos de los cargadores después de una de estas sesiones ya no son reutilizables, es decir, ya no se puede seguir porque fallecen. En parte por las lesiones provocadas, la infección que se genera, en parte por el dolor que se acumula, etc. Ya la persona puede morir durante estos rituales, pero la carga está hecha. Y entonces viene ya el rito. El rito, además, también es bastante tenso. Se encienden las velas, se dejan arder y se hace la petición de lo que se desea. Y entonces comienzan a hacer los rituales de canto, la música, los tambores, la quema de diferentes elementos durante el rito, se hace fuego, durante este ritual se calienta la vela y se introduce en la muñeca, se calienta la aguja y se introduce en la muñeca. Insertarlo también tiene su arte. Primero, debe de entrar completa dentro del tubérculo que se haya utilizado. Conforme se introduce cada una de las agujas, se va diciendo lo que se desea para esa persona que representa la muñeca. En la cabeza se afecta la cabeza, en el cuerpo se afecta el cuerpo, se puede afectar las piernas, se pueden afectar los órganos sexuales, es encaminado al daño o se puede matar. Esta es la muñeca que se utiliza para matar. Normalmente en las películas hollywoodenses lo que se ve es un muñeco de trapo donde se clavan agujas. No. En el vudú, más allá del mito hollywoodense, se utiliza esto. De ahí que se le considere proscrito. Cuando se sigue haciendo, se sigue teniendo efecto. Por ejemplo, pasan los días, se le puede insertar otra aguja para dañar ahora a otra parte. Pero evidentemente, conforme se introducen más agujas, la muñeca termina por dañarse y ya no sirve. Si se rompe, ya no sirve. Pero hay un punto importante. El hecho de que esté roto no significa que haya perdido su valor o su peligrosidad. Al momento de romperse y de dañarse la muñeca más allá de su posible utilización, el riesgo es para el Bokor y para quien encargó el trabajo, porque el daño se queda ahí. Es importante, ellos le llaman desactivarla o se traduce como desactivarla. Es un ritual en donde se elimina esa muñeca y se utiliza una nueva. La práctica misma no es tan sencilla. Se tiene que quemar el pabilo que se introdujo hasta que se consuma completamente. Se le retira la muñeca, la cabeza de muñeca, se quema el objeto personal que se ha entregado a la persona, etcétera, etcétera. Pero si no se hace, el daño se revierte. Evidentemente, si usted pone una poca de atención a esta descripción, la mitad de lo que se hace ahí es algo ilegal y se podría considerar como un delito grave. Y por supuesto, es dañino para las personas, por lo tanto se considera que se usa para cosas ocultas, para cosas oscuras. Es prácticamente un ritual satánico y no tiene tanto tiempo de estar vigente. Esto es algo que incluso todavía hace poco en las regiones de África Central, en la zona del Congo, hay una guerra civil en curso, una guerra civil que tiene que ver con la posesión de las minas de coltán. Y bueno, ahí también hay esto, se ha descubierto que se hace esto, capturan niños en estas regiones con esa finalidad, hacer ritos vudú. No les sé decir si funciona o no, ni me interesa si funciona, esto es la práctica que ellos hacen y es completamente deleznable. Ahora, hay otra práctica más,
Y es que dentro de todo esto también hay una práctica que va no tanto a dañar a la persona, sino a obligarla a hacer cosas. Esa es la otra cara del vudú congo, y es que tan importante es poder dañar a alguien como poderlo controlar. El vudú congo también va en ese sentido, y es una especie de posesión. Dentro de los rituales que se practican está una especie de posesión, y a través de la muñeca, el bokor puede meterse en el sujeto representado. No es la otra persona, es decir, no es el cliente del bokor el que puede meterse, sino el propio bokor, el que haría una especie de suplantación de akra y se mete en el otro tipo, el cual se queda en una especie de limbo, lo desplaza y se queda en una especie de limbo, mientras que el cuerpo del bokor queda en un lugar seguro. Este puede controlar a la persona representada en la muñeca, de tal forma que haga lo que se le dice que haga. Eso hace que el ritual sea, además de todo, terriblemente poderoso y muy temido. De ahí que, por ejemplo, parte del servicio de protección, y esto es una peculiaridad que salió en una noticia hace unos años, parte del servicio de protección de un alto funcionario congoleño incluía un bokor a su servicio que únicamente estaba constantemente revisando que este funcionario no estuviera en peligro espiritual. Por supuesto, también había quien vigilaba las pertenencias. Este hombre se cambiaba la ropa varias veces al día para evitar que pudiese darse en la impregnación en la ropa. Ningún objeto personal permanecía más allá de unas horas. Por ejemplo, los anillos se sustituían constantemente. El reloj se sustituía constantemente. Los lentes constantemente. El cabello, al momento de cortarle, era inmediatamente incinerado delante de él, de tal forma que no pudieran tomar nada para hacerle daño. Y el bokor que lo custodiaba tenía la función de estar consultando constantemente el gros bonnage de este tipo para ver que no estuviese en peligro. Y claro, los enemigos de este sujeto estaban dentro del menú cotidiano. Así que había varios elementos de riesgo. Ahora, no es lo único que hay. Hay otra práctica también que es brutal, que es el cambio de cuerpo. Sí, el cambio de cuerpo. El cambio de cuerpo es muy similar a la carga de una muñeca. El sujeto que desea cambiar de cuerpo deberá someterse a un proceso, y este proceso puede llevarle al borde de la muerte. Es más, debe llevarle al borde de la muerte. Se le torturará, se le quemará, golpeará, se le clavarán agujas, todo con la finalidad de hacer creer al gros bonnage de este individuo que el cuerpo ha muerto y por lo tanto escapará en busca de agua, momento en el que se le atrapa. Lo mismo se hace con un cuerpo ideal. ¿Sí? ¿Por qué querría alguien cambiar de cuerpo? Bueno, por salud, por apariencia, por fuerza, por conquistar a la mujer de otro, y así hay muchas posibilidades, o por quedarse con el cuerpo de alguien más. Ambas personas deberán ser sometidas a un proceso de tortura brutal, de tal forma que el gros bonnage de ambos termine por creer que el cuerpo está muriendo y escape. Cuando esto ocurra, ambos serán capturados. El de la persona joven, o llamémosle el individuo al cual se le quita el cuerpo, será desperdiciado. Simplemente será confinado en un frasco con agua de donde no podrá escapar. En cambio, el del cliente será liberado y devuelto al cuerpo mediante un ritual en el cual se le engaña haciéndole creer que ese cuerpo es el suyo. Y a partir de esto se le darán tratamientos y se le recuperará para que el cuerpo sobreviva. Es uno de los rituales más temidos que puede haber, porque obviamente la persona que lo sufre está condenada a desaparecer. Habitualmente se escogería un cuerpo fuerte, gallardo, atractivo, o bien alguien que tenga poder. Así se secuestraría, por ejemplo, a un alto militar y se le quitaría el gros bonnage y se le pondría el de un enemigo. El enemigo se queda con el cuerpo de este alto funcionario. Es temido
Aunque hay pocos registros, el único registro del que se tiene noticia fue en los años 60 y no fue exitoso, ambas personas murieron. Pero es, por así decirlo, la cima del vudú congo. En fin, es un rápido recorrido por el vudú, pero, insisto, el vudú redé es una práctica religiosa. No es una magia negra, no es una hechicería, ni nada similar. El vudú congo está destinado a eso. Su sacerdote vudú tiene esa función, dañar. Hay, además, otros personajes que intervienen por ahí que pueden ser todavía más nocivos. Si bien una Hongan y una Mambó son sacerdotes que tienen un cierto poder, obviamente el Bokor tiene mucho mayor poder y hay todavía otros personajes que pueden tener mucho mayor poder. Hay otras variantes, tenemos por ejemplo, dentro de la propia santería hay una práctica cercana al vudú redé y hay varios más. Cada uno tiene su propio, llamémosle, sentido. Algunos tienen meramente la protección, la curación, otros es el daño. En fin, no deja de ser intrigante. Nos escuchamos dentro de 8 días. Muy buenas noches. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.